Los escucho. A ver, ¿cómo va eso? A nosotros, bueno, o sea, a mí y a Celeste, que no se conectó, la profe Sandra nos mandó a cocinar. Bien, genial. Sí, me Así dijo que Sandra, Sandra me comentó que iba a ser como designación de tareas para que ya empecemos a activar con el tema del proyecto. Pero bueno, en sí, cuanto lo pueden, en cuanto lo tengan, la idea es hacer todo con tiempo para que después nosotros podamos eh, revisarlo, darle el ok final y después ya tenerlo todo guardado. Y en cuanto nos digan, la feria de ciencia es tal fecha, nosotros ya tenemos todo guardado, entonces no los estamos molestando a ustedes y demás. ¿Sí? sí, sí, por eso íbamos a buscar estos días las recetas con los ingredientes y Ujú. ver cuál hace cada una. Y ya el miércoles que tenemos clase con ella, hablarlo con ella, a ver si está de acuerdo con las Sí. recetas que vamos a hacer. Tengan en cuenta de que en medio de la explicación de la receta y cómo hacer, no sé, invento ahora, no sé, quieren hacer galletitas de avena. Entre medio de la explicación de lo que ustedes estén haciendo y bueno, ahora ponemos tal cosa, vayan nombrando las propiedades de la avena, los beneficios para dónde se cultiva, o sea, la idea es no solamente hacer algo de cocina, sino que también explicar los beneficios, si nos perjudica, si no, en dónde la conseguimos. Sí, había Y demás. otras alumnas encargadas de buscar la información. Ujú. Pero sí, tengan en cuenta eso, ¿sí? Que en lo que nosotros hagamos sea una simulación de clase, una consulta al nutricionista, una receta, o sea, lo que sea, tengan en cuenta que entre medio de eso ustedes tienen que pasar lo teórico, vendría a ser. De decir, bueno, si yo elegí este cultivo, bueno, explico que este cultivo tiene estas propiedades. Sí, yo hace bien a la circulación, hace bien a las personas que padecen colesterol. Y así, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Y obviamente hagan siempre la relación entre salud y biología, ¿sí? Si hablamos del sistema de nutrición, también lo enfocamos eh, en las enfermedades o qué se puede prevenir, ¿sí? ¿Alguna duda más o novedad más con respecto de la Feria de Ciencias? Bien. Bueno, recibieron el segundo informe valorativo, ¿sí? Tengan en cuenta el tema de las fechas de entrega de trabajo. Si entregan las fechas una vez que nosotros ya cerramos ese informe, es difícil después que lo podamos cambiar. ¿Sí? Generalmente se cambian cuando hay un error de nota, no sé, por ejemplo, no sé, Celeste, que la estoy viendo acá en pantalla me mandó todo y yo sin querer, en vez de ponerle participó y demás, le pongo no entregó trabajos y yo los corregí, fue un error mío. Ahí sí lo modificamos. Yo me comunico con quien tenga que ser, directivos, preceptores, y lo cambiamos. Pero es muy difícil que, por ejemplo, si el informe era, la entrega máxima para los profes era el 7 de septiembre y ustedes mandaron actividades el 15, es difícil que digamos, bueno, a ver, voy a modificar el informe porque este alumno o esta alumna me mandó las actividades tarde, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, por eso es importante que vayan tratando de ponerse al día eh, lo más rápido posible antes del próximo informe, ¿sí? Tengan en cuenta que seguro que el próximo informe va a ser a mediados, a fines de noviembre y que ya después no tenemos más chance de seguir avanzando. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Para las actividades que quedan. ¿Alguna pregunta con respecto a los informes? Bien. La idea de hoy es ya dejar de lado los sistemas de nutrición, porque lo último que vimos y la última actividad que ustedes tenían, que con eso no puedo decirle nada porque la actividad la subí el jueves, así que todavía tienen tiempo, es a empezar a hablar sobre alimentación saludable,
¿sí? ¿Qué son los alimentos saludables? ¿Qué es un alimento? ¿Qué es un nutriente? ¿Cuáles son los nutrientes esenciales para nuestro organismo? ¿Qué necesita nuestro cuerpo? Y a través de eso también ver las diferencias culturales, ¿sí? Porque en diferentes partes del mundo no comemos todo lo mismo, no consumimos todo lo mismo. Eh, el tema de las diferentes elecciones de alimentación, como son los vegetarianos, como son los veganos, ¿sí? Y después hacer como un repaso, por así decirlo, de los requerimientos nutricionales que necesitamos dependiendo de nuestra edad, ¿sí? O sea, no quiere decir que todos no nos alimentamos de la misma manera, pero sí que dependiendo de la edad que nosotros tengamos, los requerimientos nutricionales, o sea, lo que va a necesitar nuestro cuerpo es diferente. ¿Sí? Si, a ver, por ejemplo, un bebé de 6 meses va a necesitar el mismo requerimiento nutricional que una adolescente de 16 años. No. No, no, claramente que no. ¿Por qué? Porque el bebé de 6 meses no va a hacer tantas actividades y realizar tantas cosas como ese adolescente, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de requerimientos nutricionales, es lo que mi cuerpo necesita para realizar todas las funciones, ¿sí? O sea, y cuando hablo de Para todas las tener funciones, energía, ¿o no? claro, para tener energía, muy bien, Cata, y para realizar todas las funciones. Pero cuando yo hablo de todas las funciones, estoy hablando desde respirar hasta caminar 15 cuadras. O sea, no es que solamente es, no, bueno, pero si yo no hago nada, estoy todo el tiempo así. No. A ver, dentro de nuestro organismo se llevan a cabo un montón de actividades que necesitan de la energía. Respirar es una, los procesos digestivos es otra, el tema de que es lo último que vimos, el filtrado de la sangre en los riñones es otra. O sea, todo lo que hacemos genera energía. Y a través de la incorporación de nutrientes y obviamente la respiración, es cuando yo hago ese intercambio de materia y energía con el medio. Por eso es tan necesario. Por eso es necesario una buena alimentación. ¿Sí? Bien. Entonces, la idea, ¿sí? De empezar a ver el tema de la alimentación es diferenciar qué es un alimento y qué es un nutriente. A ver, para ustedes, ¿qué es un alimento? ¿Es lo mismo Todo lo que alimento que se pueda comer, nutriente? Todo lo que se pueda comer. Podría ser. Ahora, ¿es lo mismo alimento que nutriente? no. ¿Qué es un nutriente? No Cosas sé. que nuestro organismo necesita. Diferentes sustancias que nuestro organismo necesita, podría ser. Entonces, dentro de lo que es cualquier alimento, ¿sí? O sea, cualquier cosa que yo ingiero en forma de comida, ¿sí? Va a contener nutrientes y va a contener otras, hola Naú, y va a contener otras que no son nutrientes, ¿sí? Ahora, no quiere decir que en el proceso digestivo solamente pasen los nutrientes a nuestro organismo, ¿sí? O sea, hay cosas que quedan y que quizás hacen mal a nuestro organismo, como son las grasas, ¿sí? Ahora, con el tema de grasas pasa lo siguiente. Cuando me refiero a grasa me refiero a colesterol y demás. Ahora, nosotros, los seres humanos, tenemos grasa en el organismo desde que nos formamos en la panza de mamá. O sea, uno de los componentes son los lípidos. Ahora, ¿cuándo estos lípidos nos afectan? Cuando están en exceso, ¿sí? Y cuando se empiezan a acumular en la sangre, ¿sí? En las arterias, en las venas y demás. Pero no quiere decir que todos nuestros alimentos tienen que estar libres de grasas, libres de lípidos, ¿sí? Porque, por ejemplo, existen las grasas vegetales también, ¿sí?
Entonces, lípidos es uno de los nutrientes por el cual está conformado el cuerpo. Y no quiere decir que sea todo malo, es malo en exceso, ¿sí? Es malo cuando yo lo incorporo habitualmente. Y cuando me refiero habitualmente, un ejemplo sería como todos los días papas fritas, milanesas fritas, torta frita, o sea, todo lo que sea frito, ¿sí? Entonces yo no estoy incorporando quizás carne en una milanesa, por ejemplo. Estoy incorporando carne, la proteína que está en esa carne, pero también estoy incorporando lípidos, ¿sí? O sea, esas grasas, que si bien son necesarias, a ver, pensemos una cosa, las células, algo que ustedes vieron hace un montón, las células están formadas por colesterol, ¿sí? O sea, no quiere decir que esté mal, ¿se entiende? Sino que está muy mal cuando es en exceso, en los que es los alimentos, obviamente, ¿sí? Profe, ¿es verdad que el huevo tiene mucho colesterol? Tiene colesterol, pero no es que tiene gran cantidad de colesterol. O sea, tiene más proteínas que colesterol. El huevo lo que pasa es que la cantidad de colesterol está como concentrada en la yema, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque la yema, ustedes lo habrán visto a esto, la yema es el óvulo de la gallina, o sea, es a través del cual se va a formar, después obviamente de la cópula, ese nuevo individuo. Y la yema va a funcionar de alimento de ese nuevo individuo. Entonces tiene vitaminas, tiene lípidos seguro, porque lo que va a hacer el contenido de la yema es encargarse de que ese nuevo individuo que se forma se alimente de eso. Entonces tiene o sea, aparte de lípidos, tiene un montón de vitaminas, más las proteínas, ¿sí? Algunos te Pero recomiendan, si te sí, haces un huevo frito, ¿se cancelan esas proteínas o siguen estando? no se cancelan, se van a concentrar, porque obviamente vos le das la consistencia del frito, pero vos aparte estás agregando lo frito, o sea, más grasa de la que ya tiene esa yema. Entonces, si vos me decís, me comí un huevo frito por la proteína, comiste más colesterol que proteína, te diría yo. ¿Entendés? O sea, la proteína la consumiste, pero si vos me decís, tengo proteína y lípido, consumiste mucho lípido, ¿sí? Diferente sería que vos Entonces, me decís un huevo duro, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque el huevo duro es la consistencia es a través de la cocción, es a través del agua. Entonces vos no le incorporaste algo más pesado, ¿se entiende? A un huevo cocido, Claro. revuelto, eso. Pero revuelto depende, porque si vos a la sartén para que se caliente y no se pegue le agregaste aceite, también estás incorporando algo más. Ojo, Mm. no es igual el huevo duro, que la consistencia es a través del agua, la cocción, perdón, es a través del agua, vos o sea, no se alteró la propiedad de ese huevo, ¿sí? En cambio, en huevo frito, huevo revuelto, o cuando yo, no sé, hacen la cocción con algo más, alguna mezcla, ¿sí? Se le está sumando nutrientes. Por ejemplo, yo tengo un amigo que para sus desayunos súper proteicos se hace una mezcla entre avena y huevo. Creo que son como 4 huevos para no sé cuánto de avena. Y le queda la tortillita súper divina. eh, y no le agrega nada más que eso. O sea, no le agrega ni siquiera agua. Miren, esta es una súper tortilla de avena, media quemada, pues se le pegó. Pero ahí no le agrega aceite, por ejemplo. ¿Por qué? Porque deja calentar bien la sartén y ni siquiera le puso un poquito para que no se pegue, por eso a veces se le quema. Pero ahí las propiedades del huevo se le sumó las propiedades de la avena, pero no es malo, ¿se entiende?
O sea, no le incorporó aceite, no le incorporó grasa. Entonces las proteínas del huevo, el colesterol que tienen las yemas se mantuvieron. ¿Se entiende? O sea, todo va a depender de la combinación de alimentos que yo haga. Porque vos me podés decir, pero la carne tiene proteínas. Sí, la carne tiene proteínas. ¿Y en qué comes la carne? Y la como con papas fritas, la como en milanesa, la como en esos guisos súper carreros que le mandan hasta chorizo colorado. Entonces decís, ¡ay, qué lindo, qué rico! Sí, no sabes la cantidad de nutrientes que estás incorporando a tu cuerpo, entre esos colesterol, lípidos y cosas que hacen mal en exceso. ¿Sí? ¿Se entiende el tema de esto de nutriente, alimento? Y algo Sí, que, sí. y algo que también tenemos que entender que, a ver, nosotros siempre decimos, bueno, es mejor, y seguro que alguna de nuestras madres en algún momento lo dijo, es mejor cuando comemos cosas caseras. Son más saludables, esa es la palabra. Es más saludable cuando la comida se hace en casa. Dale, perfecto. Y si en casa hacemos todos los días fideos caseros con tuco, sí es saludable. No sé, invento ahora. Y no, porque es todos los No. días. Ponele que todos los días vos comés fideos caseros, hechos por mamá, divina. Ahora, hidratos de carbono contiene esos fideos. Entonces, sí, es lindo comer saludable, comidas caseras, obviamente, pero dependiendo qué, ¿sí? Entonces, todo lo que es lo que tiene que ver con alimentación, nosotros siempre, y las personas más grandes sobre todo, siempre critican las comidas de afuera, las comidas, no, comida chatarra, vieron que es re típico. Pero ahora, cuando yo quiero hacer una alimentación saludable e incorporar hábitos saludables, tengo que tener en cuenta que sí hay alimentos que son recontrapesados y que si comes una vez por semana eso, tu cuerpo no va a estar saludable, ¿sí? Y como ejemplo podemos hablar de McDonald's, ¿sí? Si yo una vez por semana como en McDonald's, Burger King o alguna de esas empresas, mi cuerpo no, yo le estoy incorporando cosas malas. Ahora, cuando hablo de hábitos saludables, también tengo que tener en cuenta que lo casero también puede ser perjudicial y la combinación es de comida. Y que todo en exceso va a ser mal, ¿sí? O sea, todo en exceso hace mal. Y que eso es lo que ahí a donde nosotros tenemos que hacer hincapié en el tema de la alimentación. Si yo quiero incorporar, ustedes tienen, ahora yo ya subí en la plataforma, una actividad que tiene que ver con un pequeño texto de hace 10.000 años luz, y que hablamos de qué es saludable para ustedes. O sea, qué llamo yo saludable, qué es o no saludable, y, o sea, qué criterios tenemos para nuestros hábitos, ¿sí? Porque, a ver, si yo digo, quiero un hábito súper saludable, quiero arrancar a tener un hábito saludable, no por bajar de peso y demás, sino solamente para cuidarme. Bueno, perfecto. Te levantás a las 11 de la mañana, desayunás y a las 12 estás almorzando. Eso no es un hábito saludable. O sea, sí o sí tengo que desayunar, pero tiene que tener como una brecha de entre 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, hasta la próxima comida. ¿Sí? Hay un dicho que es re viejo, re viejo, re viejo, y que lo decía mi abuela, es desayuna como rey, almuerza como un príncipe, cena como un mendigo. O sea, ¿a qué hace referencia esto? Que el desayuno tiene que ser la comida más potente del día, porque es a través de eso que yo recargo mis energías para todo el día. O sea, es como diciendo, a la mañana enchufo el celular y lo dejo al 100%. Entonces, si yo desayuno un té solo, no es algo saludable. Si yo desayuno mate solo, no es saludable. Profe, Sí, te quería preguntar algo.
¿Qué estás desayunando, Ana? Chocolatada. ¿Qué tienen las personas? Viste que hay personas, bueno, no sé, yo o qué sé yo, Agustín, que toda la vida fuimos así flaquitos y nosotros nos la pasamos comiendo, pero nunca engordamos. ¿Qué, Sí, qué tiene de diferente? eso tiene que ver un poco con el metabolismo de cada uno, o sea, de que lo que comes lo digerís y lo consumís, por así decirlo, y otra tiene que ver con parte genética, o sea, quizás no es tu tendencia a engordar, ¿sí? Y hay otras personas que se pueden recontra cuidar en las comidas, tienen un buen metabolismo, pero la genética influye a que tu forma del cuerpo sea así, ¿sí? No, por eso toda mi familia es bastante Sí, gordita. ya Yo sé. soy el único flaquito, más o menos. Claro. Bueno, quizás sos la excepción a toda la regla, porque es verdad, vos sos re flaquito y en tu familia son grandotes. Quizás saliste a tu abuela. Ey, tu Ah, abuela es mi abuela, chiquita de y verdad, mi flaquita, abuela es chiquitita. ¿viste? Sí. Ojo, eso. Sí, también tiene que ver, igual también tiene que ver a ver, las reacciones metabólicas que hace nuestro cuerpo. Quizás vos te alimentás, o sea, consumís, o sea, comida, haces rápida la digestión, entonces tu cuerpo no se queda con nada. Porque eso también tiene que ver el proceso de digestión que lleva cada organismo, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, que se mata a dieta y que le cuesta un montón bajar, no sé, 3 kilos que tenga de más. Y tiene que ver con los procesos metabólicos del organismo. Y la tendencia genética es clave. ¿Sí? Gracias. Sí. No de nada. Entonces, volviendo al tema esto de los alimentos, cuando nosotros desayunamos tenemos que tener en cuenta, a ver, no digo que desayunemos un fideo con tuco, y la tengo con el fideo con tuco hoy, porque quiero algo potente, sino que no consumamos solamente agua. O sea, agua, me refiero a agua con el tema de un mate cocido, un té o mate solo, sino que sí o Profe, ¿y sí cómo tenemos sería que un buen incorporar desayuno? algo. Mira, según la nutricionista, un buen desayuno sería una infusión, sería té, café, ¿sí? Café con leche. Cuando ya le agregamos leche ya tenemos como algo extra. Y algo para acompañar, ya sean 2 tostadas con alguna mermelada o fruta. O en vez de la infusión y las tostadas, un vaso de yogur con cereales y una fruta. O sea, siempre una fruta. O sea, eso sería como un desayuno bueno acorde a actividades que hagamos. No sé, mi amigo, el que yo le mostré esa tortilla, es esa tortilla de avena con un vaso de café. Pero él entrena, tiene como una dieta especial porque tiene una dieta recontra proteica por el objetivo al cual quiere llegar. Profe, o sea que Sí, si te comes un yogurísimo con cereales a la mañana, ¿está bien? claro, Bien. sí. Yo, por ejemplo, hay días que desayuno eh, yogur con cereales y hay veces que me tomo mate con tostadas y demás. O, por ejemplo, si arranco el día muy temprano, como hoy, sí, fue yogur con cereales, ahora termino la clase con ustedes y antes de entrenar me tomo 2 o 3 matecitos. Pero es importante el tema de incorporar algo como sustentable a la mañana. Al mediodía volver, o sea, comer, pero respetando horarios. Yo sé que tema modo cuarentena, igual a ustedes en la escuela los tienen bastante ocupados, pero con el tema de los cronogramas de Zoom que veo. Pero, por ejemplo, alguien que, y yo lo veo en mis sobrinos, se levanta a las 12 para comer, ya se salteó una comida. Entonces es muy probable que arrase más al momento de la comida. ¿Por qué? Porque no tiene un alimento, o que coma poco porque recién se está despertando, ¿sí? Lo ideal y lo saludable sería desayunar y entre medio del desayuno hacer como una colisión de una fruta, un vaso de gelatina y demás para no llegar con mucha hambre a la próxima comida. Eso me lo dijo una nutricionista. O sea, si yo desayuné a las 8 y hasta las 12, 12:30 que paro, no comí nada, es muy probable que yo llegue con mucha hambre al mediodía. Entonces,
arrase y coma mucho más. Lo mismo que si almorcé a las 12 y hasta las 5 no comí nada. A la merienda voy a querer churros con dulce de leche, ¿sí? Y a la cena lo mismo. O sea, eso es lo que pasa con el tema del hábito saludable. Y cuesta un montón hacer un hábito saludable. A mí el hábito saludable así, divino y 100% me habrá durado 2 meses. Después uno se las manda. Y algo importante que me dijo una nutricionista es, no te estés privando de cosas como por ejemplo comerte una pizza, comerte una hamburguesa, porque vos estás restringiendo a tu cuerpo de cosas que, ponele que estás 2 meses sin consumir una hamburguesa, y cuando la consumís el cuerpo lo va a tomar como, ay, me estás matando, me estás bombardeando de comida y te vas a sentir mal. Entonces, es una vez por semana, ¿vieron ese típico del permitido? Una vez por semana te comiste, no sé, una semana una hamburguesa, la semana siguiente otra cosa que te haya gustado. Lo mismo que los chocolates. A mí una nutricionista me ha dicho nada de dulces. Casi muero. Y otra nutricionista me dijo, ¿por qué nada de dulces? Si vos te podés comer tranquilamente un pedacito de chocolate, te saca la saciedad, o sea, estás contenta porque el chocolate da felicidad. Entonces, o sea, para que tengan en cuenta eso, ¿sí? O sea, que no quiere decir que todo esté mal, que si no es sacado de la huerta de mi casa, no lo puedo consumir. Y es algo que pasa habitualmente cuando uno se empieza a cuidar. Empieza a generarse esa manía y esa paranoia de a ver qué contiene este paquete que me estoy comiendo porque si no, no lo voy a consumir. Y eso también hace mal, porque para tener una alimentación saludable, yo tengo que tener hábitos saludables y no entrar en esa paranoia de esto está mal, no lo consumo. ¿Sí? No quiere decir que todos los días estemos comiendo tres papitas fritas porque, no, quiero, o sea, se tiene que generar un hábito. Lo que nosotros vamos a hacer en estas semanas que nos toca esta actividad es ver, primero, bueno, esta actividad que ustedes ya tienen en plataforma, que tiene que ver más o menos con la introducción. La semana que viene vamos a ver bien la diferencia entre nutriente, la diferencia entre alimentos, qué es un macronutriente, un micronutriente, qué son las grasas trans, que son las malas de la historia, por así decirlo, y después vamos a ver el tema de las culturas y el tema de alimentos o cosas que no deberíamos consumir en exceso. Siempre hablo en exceso, no es que hay una prohibición de algo, ¿sí? Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Es verdad que a nuestra edad nosotros tenemos que desayunar un vaso de leche sí o puede ser otra cosa también? El tema de la leche, lo ideal sería que uno la consuma desde que es chiquito, o sea, de que es infante. ¿Por qué? Por la cantidad de calcios y proteínas que tiene esa leche. Entonces vos estás en formación y estás en crecimiento. Entonces le estás incorporando a tu organismo un nutriente recontra importante como son las proteínas y el calcio que está presente en los huesos. Es como que vos les estás dando la herramienta para tener huesos recontra fuertes. Entonces lo ideal sería que sea desde chico. Ahora, no solamente podemos hablar de leche, podemos hablar de yogur, que el yogur está hecho en base a leche. O queso, por ejemplo, que es otro lácteo, rico en esos nutrientes, ¿sí? O sea, no quiere decir que ahora a tu edad, sino que uno arranca de chiquito. Lo mismo que cuando uno es grande y empieza a tener enfermedades, estoy hablando grande de personas adultas y ancianas que tienen problemas de los huesos. Sí o sí le mandan calcio como un suplemento para reforzar eso que está débil. ¿Y cuando alguien es alérgico a la lactosa? Hay otras leches que están libres de lactosa sin perder el tema de las proteínas. Sí, sí, hay. Son mucho más caras, obviamente, pero, pero sí. O sea, hay gente que es intolerante a la lactosa y consume otras cosas para equilibrar eso que no está teniendo. O les mandan
suplementos dietarios para equilibrar eso. O sea, yo he conocido gente que es vegetariana, ¿sí? Por ejemplo, una de mis mejores amigas, que cuando arrancó con el tema de ser vegetariana, fue una nutricionista que le recomendó un suplemento dietario para equilibrar eso que ella no iba a consumir en las carnes hasta que le agarre toda la onda a las diferentes comidas y demás, ¿sí? Y saber que las propiedades que están en la carne que ella no consumía, quizás la podía suplantar desde otro lado. Pero en el mientras tanto le mandó un suplemento para que no le falte y no entre en un déficit. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien. La actividad ya está en plataforma, tiene que ver con un texto cortito sobre Hipócrates y allá en el año 460 a.C. y tiene que responder como unas preguntitas recortitas sobre qué se hablaba en ese momento y qué a ustedes ahora, hoy en día, le parece saludable y qué no, ¿sí? Eso lo hacen desde lo que cree cada uno. La semana que viene, si es que nos vemos, o la otra, cuando charlemos bien, o sea, yo tengo un power que explica cada una de esas cositas, ahí vemos si después en un futuro cambian la respuesta a lo que es para ustedes saludable y que no. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Buenísimo. Semana que viene, si nos vemos, y si no la otra, ya empezamos a charlar bien también esto y avanzamos en lo que es la Feria de Ciencia. Manden producciones o manden dudas, inquietudes para que con la profe lo podamos charlar. ¿Sí?